Saludos, saludos, buenas tardes, Dios te bendiga. Sean todos y todas más que bienvenidos y bienvenidas a este su canal Inspiring Enough. Mi nombre es Roxana Guzmán y para mí es un placer y un privilegio estar por aquí con ustedes una vez más para la lectura de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos leyendo el libro del profeta Isaías y apenas vamos por el capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos, antes de proseguir, recordarles que si aún no son parte de esta comunidad, puedes suscribirse en el momento que lo desees. No olvides activar la campanita de las notificaciones, regálanos un like y por qué no comparte este video con alguien que pienses que le pueda ser de bendición. Aleluya. Y bien, vamos a leer la palabra como dijimos hace un momento. Estamos leyendo el libro del profeta mayor Isaías. Alabanza. Pero antes de proceder a la lectura, vamos a orar para poner el asunto en manos del Señor. Padre, a ti te damos toda honra, a ti te damos toda gloria. Señor, toma todo el dominio y el control, Padre, de lo que vamos a hacer. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a recibirle nuestro espíritu, Señor. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a proceder, Padre, de manera que a ti te agrade, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte una ofrenda, Señor, acepta, ofrenda agradable a ti, Señor, que suba con olor grato delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a orar como conviene. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a no ser simplemente oidores de tu palabra, sino más bien practicantes de ella, Señor, hacedores de ella. Porque de otra manera, Señor, como dice el libro de Santiago, Padre Santo, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Padre, ten misericordia de nosotros y trae revelación de tu palabra, Señor, conforme tu voluntad y tu propósito para la vida de cada uno de nosotros. Habla, Señor, a cada vida. Te lo rogamos, Padre, conforme la necesidad de cada quien. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, procedemos de inmediato a la lectura de la palabra y estamos leyendo en el profeta Isaías capítulo 9 y leemos honrando a nuestro Señor Jesús. Y dice así: nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Mad. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La ira de Jehová contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo. Efraín
y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los caprajigos, pero en su lugar podremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar naciones no pocas, y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es como Calno, como Carquemis, Hamad, como Arad, como Arfat, y Samaria, como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué
sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé de toda la tierra. Y no hubo quien moviese Alá, no hubo quien moviese Alá, ni abriese boca, ni graznase. No hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se glorificará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara el que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que todos los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo con la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en voz alta, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Bendita es la palabra del Señor, aleluya. Y verdaderamente que bendecidos somos nosotros cuando podemos leerla, saborearla, disfrutarla, aprender de ella, pero sobre todo ponerla por obra. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Y bien, nada, ya finalizamos la lectura de estos dos capítulos, capítulo 9 y capítulo 10, y me llamó mucho la atención la parte del capítulo 9, versos del 8
en adelante, donde el título que le da la Reina Valera es La ira de Jehová contra Israel. Y dice, hablando el Señor, como el pueblo de Israel, dice la palabra aquí, que los ladrillos cayeron, pero, como decía el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor lo corregía, el Señor le estorbaba los planes, se lo desbarataba, pero entonces el Señor dice aquí en la palabra que los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantera. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces eso es el verso 10. Entonces saltamos al verso 3 y dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Es decir, básicamente lo que la palabra, el profeta Isaías está diciendo, que el pueblo de Israel, Dios lo castigaba, le frustraba los planes, pero el Señor le desbarataba una cosa y era como que ellos iban y querían agarrar otra para seguir en sus malos caminos y seguir procediendo de la manera incorrecta delante de la presencia del Señor. Y ciertísimamente que eso es una historia que para muchos de nosotros es algo que muchos de nosotros nos ha tocado vivir o que quizás algunos están viviendo. Y es muchas veces que ah, el Señor envía cosas a nuestras vidas o permite situaciones en nuestras vidas para enderezarnos, para llevarnos a un punto de arrepentimiento. Y en lugar de nosotros mostrar arrepentimiento, en lugar de muchas veces nosotros volvernos de nuestros malos caminos, se nos dan advertencias, se nos dice que tal o cual cosa está mal, que no debemos proceder de esa manera, que debemos arrepentirnos, reconocer lo que está mal, apartarnos del mal y no volver a cometer las mismas cosas, pedirle perdón al Señor. Y sin embargo, nosotros muchas veces persistimos en nuestra mala conducta, persistimos en nuestro mal comportamiento, hasta que definitivamente sobre nosotros cae ¿qué? Juicio. Desafortunadamente, no a muchas personas les gusta que le hablen de juicio, no a muchas personas les gusta que le hablen de consecuencias de sus actos y se quieren albergar, se quieren refugiar en el asunto de que Dios es amor. Ok, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es todas esas cosas buenas, pero Dios también es justo, Dios también, nuestro Señor, es santo. Ciertísimamente, el Señor le da 1 millón de oportunidades a una persona de que se arrepienta, de que se devuelva, de que rectifique, de que ordene las cosas, de que tome el camino correcto. Pero es el ser humano el que se empeña, como el pueblo de Israel en aquel entonces, en seguir tras la idolatría, en seguirse prostituyendo detrás de los ídolos, detrás de dioses ajenos, de dioses falsos, detrás de cosas que no vienen al caso, que no edifican, detrás del mundo, que no tiene nada que ofrecer sino muerte y perdición. Sin embargo, ¿cuál es la dádiva del Señor? ¿Cuál es la dádiva de nuestro Señor Jesucristo? Es vida eterna en Cristo Jesús. Pero qué pena, qué tristeza que el ser humano, muchos desafortunadamente, persisten en sus malos caminos, persisten en, en sus malas actuaciones, en su mal proceder, y es como si no hubiese punto de arrepentimiento. Pero oramos en esta hora para que sea el Espíritu Santo de Dios que dé convicción de pecado a todas esas vidas, que dé valentía al hombre, a la mujer, para que se arrepientan de sus malos caminos, para que tornen sus veredas, de su andar de sus malas veredas y vengan a los pies del Señor ahora que aún tenemos tiempo, porque si tú no conoces de Cristo y tú me estás escuchando, o si aún así tú conoces de Cristo y estás como que medio guachi guachi, como que medio torcido, pues mira, mi amor, hay tiempo de que nos enderecemos, hay tiempo de que hagamos las cosas de manera correcta, hay que dejar de poner ese romanticismo que a uno a veces se le mete con el tema del pecado, no que Dios entiende, no que Dios sabe, mi hermano, Dios sabe y Dios entiende. Pero los que parecen no saber y no entender muchas veces somos nosotros que queremos persistir en conductas y en maneras de proceder que sencillamente no van. El impío, que dice la palabra, deje el impío su camino y arrepiéntase. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del que muere. En el caso del que es cristiano, del que dice servirle a Dios,
y tiene su cosita como que media que no está muy derecha. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar todas las mañas que son propias del viejo hombre y entregar todas esas cosas en manos de Dios. Y vamos a hacer un esfuerzo por dejar ese romanticismo con el tema del pecado, de que ay, qué difícil. Ay, miren, mi hermano, hasta que nosotros no cambiemos la mentalidad con el tema del pecado y de las cosas que no están bien delante de la presencia de Dios, nuestras vidas no va a cambiar, y esto se lo doy por testimonio. Hasta que uno no acepte, no entienda que yo estoy haciendo tal o cual cosa mal y que necesito cambiar, mira, no va a suceder. Y sabemos que tenemos el Espíritu Santo es el que nos ayuda. La palabra de Dios habla de someternos a Dios y resistir al diablo y que de nosotros va a huir. Pero muchas veces nosotros a quien nos encontramos resistiendo es al Espíritu Santo y la obra que Él quiere hacer en nosotros. La palabra de Dios es el manual del fabricante, es nuestra consejera, es nuestra guía. O mejor dicho, es el consejo de Dios estipulado aquí, inspirado por el Espíritu del Señor en hombres y mujeres en hombres, perdón, que escribieron en un momento determinado, para que hoy la iglesia de Cristo tenga en qué apoyarse y saber las directrices que va a seguir. Pero si yo no pongo en práctica el consejo que está en la Biblia, si yo no hago el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo, pues no voy a ver el cambio, ni voy a ver la transformación que estoy anhelando, que estoy queriendo, ¿verdad? Pero también entiendo que debemos de hacer un esfuerzo y dejar el romanticismo que muchos tenemos con el pecado y ese asunto de que Dios sabe y Dios entiende. Sí, Dios sabe y Dios entiende, pero los que parecemos no saber ni entender muchas veces somos muchos de nosotros. Amén. Y bien, no seamos como el pueblo de Israel en aquel entonces, que dice la palabra en el verso 7, en el capítulo 9, verso 13, perdón, que el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la sentencia? El verso 17 dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy en el nombre de Jesús nos arrepentimos, Señor, de toda mala práctica, de todo mal proceder, Señor, de todo pecado, Dios mío. Confesamos toda, toda falta, Señor, Padre Dios, todo lo que hemos dicho, hecho o incluso pensado, Señor, hasta este momento, Señor. Padre, lo confesamos delante de ti, Dios mío, por lo menos yo lo hago. Por lo menos yo lo hago, Señor, y te pido perdón, Dios mío, por cada ofensa, por cada falta, Señor, que hasta esta hora, Señor, hasta este mismísimo momento he proferido en tu contra o en contra de algún hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae convicción de pecado a las vidas, Señor. Padre, remueve la venda de los ojos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a hacer, Señor, lo que tú has dispuesto, Señor, Padre Dios. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia, Señor, aleluya. Llévate de nosotros las excusas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a tener conciencia, Padre, de esa cuota de responsabilidad que tenemos, Señor, en mejorar y en ese crecimiento en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda honra y toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, mi hermano, Dios te bendiga. Mi amigo que me escuchas, Dios te bendiga. Para mí ha sido un placer, perdón, un placer y un privilegio. Bendito sea el nombre de Dios. Nos vemos en una próxima, si así Dios lo permite. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y, ¿por qué no? Regálanos un like y comparte este contenido con alguien que pienses que le puede hacer de bendición. Dios te bendiga, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas para ti, para tu casa. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz resto de la semana. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así el Señor lo permite. Dios te bendiga. Hasta la próxima.